Que tengan feliz sábado todos. Vamos a una bienvenida también a todos, aunque ya se las dieron a los que están ya conectados. Y vamos a repasar nuestra lección de esta semana. El Evangelio eterno, ya lo anunciaron por ahí. Aquí tenemos la lectura, la volvemos a leer. Dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda tribu, toda nación, a toda lengua, a todo pueblo. Apocalipsis 14. Esta es una visión que tiene el apóstol Juan. Eh, Él ve otro ángel, dice. Está describiendo algunos ángeles en sus visiones, es decir, algunos mensajes para el mundo, pero aquí dice que ve otro mensajero, otro ángel que volaba por el cielo, que llevaba el evangelio eterno, dice, para predicarlo ahora sí que a todo el mundo, ¿sí? Hasta lo último de la tierra, como dijo Jesús en su orden de hasta dónde debía de abarcar la buena noticia, el evangelio. La otra ya decíamos que evangelio significa buena noticia, ¿sí? Bien, vamos a continuar y aquí tenemos ¿qué diríamos? Eh, un esquema de lo que tratamos en la semana, ¿sí? Pero antes de eso, vemos aquí que Jesús, como ya dijimos, es el que revela al apóstol Juan este último mensaje. De hecho, todo el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es la revelación de quién, de Cristo, ¿sí? Se la revela al apóstol Juan. Y esta revelación en especial, esta del último ángel, el último mensaje, perdón, debe predicarse a toda la humanidad. Pero ¿quién lo va a predicar? Dice aquí, la iglesia remanente. Es decir, remanente quiere decir la última iglesia, el resto de los últimos, o sea, los últimos integrantes de la iglesia en los tiempos del fin. Que sin duda es este momento, porque siempre lo hemos venido repitiendo. El tiempo del fin es este. Si no, este mensaje no sería para nosotros ahorita. El mensaje de los tres ángeles debe ser predicado por la iglesia de Cristo, de los últimos días, es decir, remanente, es decir, el resto, lo que queda a través del tiempo de la iglesia, ¿sí? Recalcando que el mensaje es algo distintivo de la iglesia adventista. Vamos a darle la siguiente. A ver, ok. Esto es lo que trató nuestra lección, en la semana. Vimos las visiones de gracia y esperanza en el Apocalipsis reveladas a Juan, el apóstol Juan. Y vemos ahí también un ángel con un mensaje. Este mensaje es el Evangelio de gracia. Se le conoce como el Evangelio de gracia, pero también como el Evangelio eterno. Es un ángel con un propósito, la predicación del Evangelio, para, como responsabilidad de una iglesia misionera, ¿sí? Vamos a darle la siguiente, para ir avanzando. Eh, mientras hablo, alguien confírmeme ahí con un mensaje si se escucha o no se escucha. Vamos a empezar con las visiones de gracia y esperanza. Ya, hasta el capítulo
capítulo 22 es la red, decíamos hace rato, de Jesucristo, ¿sí? Que Dios se lo dio por manifestar, es decir, a su iglesia, todo lo que debe suceder pronto, ¿sí? Pronto estaba diciendo desde aquel entonces, ¿sí? Pero ahora, lógicamente, ya no es pronto, sino es ya, en el momento, porque estamos en el tiempo del fin. Dice, y esta revelación se la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, ¿sí? Revelación o Apocalipsis significa revelación. Es una palabra griega que significa revelación, Apocalipsis. Pero esa revelación, ¿en qué consiste? Ya dijimos que es una revelación, una visión de gracia y esperanza. Pero vamos a ver en qué más consiste. Sí, vamos a ver la siguiente. Se nos revela, para empezar, a Jesús como el cordero inmolado. Él es el cordero que se sacrificaba a través de todos los años, siglos, milenios, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, se rebelaron contra Dios, tuvo que existir por indicación de Dios la muerte de un corderito para que Adán y Eva se dieran cuenta del grande impacto que estaba causando su desobediencia, que iba a costar la muerte de un corderito cada vez, sí, que se levantara un altar cada vez que se hubiera arrepentimiento, cada vez que se pidiera perdón por los pecados, un corderito tenía que morir. Pero ese corderito, después de 4000 años, ahora, este, que Jesús vino, él dice que él es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, el verdadero cordero inmolado, es decir, muerto, pero ahora no en un altar, sino en una cruz. Y ahí vemos nosotros la gracia de Dios en la historia de la iglesia y del mundo. ¿Y por qué gracia? Porque acuérdense que gracia significa gratis, significa regalo, ¿sí? Ahí vemos ese regalo de Dios, la gracia gratuita en la historia de la iglesia, desde el mismo que Edén, después de la desobediencia, hasta, los, hasta nuestros días. Pero hasta los días del Señor Jesús, hasta ahí se cumplió la práctica del cordero sacrificado, inmolado. Ahora Cristo muere en la cruz, pero él muere no por los pecados como el cordero, aquel, lo mataban como un símbolo para el perdón de los pecados de la persona, de la familia que sacrificaba ese corderito. Pero ahora Jesús viene y muere, es inmolado por los pecados de todo el mundo. El pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín, el pecado de todos los que siguieron, todos los antidiluvianos, todos los pecados después del diluvio, todos los pecados en nuestra fecha, en nuestros años. Somos 8,000 millones de habitantes. Si fuera un pecado por habitante, serían 8,000 millones de pecados por los que Jesús murió en este instante, pero siguen haciendo personas, ¿ya? Es decir, la carga del pecado de todo el mundo, de todos los habitantes que han existido en este planeta, desde el primero hasta el último que exista, esa carga fue la que le quitó la vida a nuestro Señor Jesús. Pero aquí lo interesante es de que Él se ofreció, nuestro Dios le planteó el asunto y el Señor Jesús se ofreció, dijo, yo estoy listo para morir por no solamente por Adán y Eva, sino toda la descendencia hasta el último hombre, niño que nace. La que sigue, aquí vemos pues nosotros la gracia, pero también vemos esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos dice, eso que ya se cumplió hace 2000 años, eso nos da esperanza a nosotros de que nosotros tenemos la probabilidad de ser salvos por la eternidad,
de ir a morar a las mansiones celestiales por toda la eternidad, juntamente con aquellos que crean lo mismo que tú y yo, ¿sí? Vemos la mano pues de Jesús extendida para salvar al pecador y también tenemos la esperanza de que el mal culmine cuando Cristo venga, ¿sí? Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que el mundo debe saber, que Jesús murió por nosotros, que resucitó, que ascendió al cielo y que viene pronto por nosotros. Ahí vemos la esperanza, vemos la promesa de la vida eterna. Así es que este es un Evangelio presentado en una visión con un eh, sentido de gracia y esperanza. Entonces, cuando hablamos del Evangelio eterno, como se titula nuestra lección, estamos hablando de una noticia de gracia y de esperanza, y que no tiene ningún costo para nosotros. Lo que costó fue la vida del único Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, pero para nosotros no tiene costo, no tiene gracia, no tiene, perdón, no tiene precio porque es gratis. Es decir, la vida de Jesús se ofreció gratuitamente por toda la humanidad. Vamos a ver la siguiente. También decíamos al principio, bueno, antes de eso, vamos a ir atrásito donde estábamos. Bueno, ya lo mencionamos, está bien. La que sigue, vimos también que se presenta en esa visión un ángel con un mensaje. Vamos a ver qué significa un ángel y un mensaje, o qué significa este mensaje y eh, a qué se refiere con un ángel. Dice que este evangelio de gracia, dice Romanos 3:24, nos aclara aquí el apóstol Pablo, dice, siendo por ese evangelio de gracia, dice, nosotros fuimos que justificados. Como dije hace rato, ¿por cuánto? ¿Cuánto costó? Nada, gratuitamente, por su gracia. Eso significa gracia, gratis, regalo. ¿Sí? Eh, lo que costó fue, o cuál fue el medio para que nosotros obtuviésemos esa gracia gratuita, esa justificación, pues la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa rescate. El rescate eh, del pecado por medio de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. El Señor nos rescata de morir por una eternidad, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y todos somos pecadores, en mucho o en poquito, en diferentes porcentajes, pero todo ser humano somos pecadores. Entonces, el Evangelio, de gracia y de esperanza, aquí nos habla acerca de él el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Evangelio, para empezar, significa, ya dijimos, noticia. Es que cuando ustedes ven las noticias en la tele, pueden decir, estoy escuchando el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? La noticia. ¿Cuál noticia? Pues la del día, ¿no? Porque eso significa, es una palabra griega, ¿sí? Evangelio significa noticia. Pero aquí nosotros la utilizamos para referirnos a una noticia que viene de parte de Dios, ¿verdad? No la utilizamos para cualquier noticia, ¿verdad? Que recibimos de alguna persona o de un medio de comunicación. Pero eso significa así literalmente, pero lo aplicamos, lo usamos cuando nos referimos a las noticias de Dios hacia el hombre. Es la noticia, pues, de la muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Qué más? Ya lo dije hace rato, de su resurrección. Y por estos dos actos nosotros recibimos gratuitamente la salvación. Ese es el evangelio que debemos de comunicar. ¿A quién? Pues a quien no lo sepa. ¿Quién no sabe eso? A lo mejor tu vecino sí lo sabe, tu compañero de banca en la iglesia también lo sabe, pero a lo mejor tu pariente no, ni tu sobrino, ni el vecino de la esquina tampoco lo sabe, ni el compañero de trabajo, ni todos los de tu salón de la escuela, ni tu alumno, ni tu profe, etc. Entonces, en realidad hay mucha gente que no conoce esta noticia.
En otras palabras, este evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó para, para que nosotros recibamos gratis la salvación, que recibamos la vida eterna. ¿Qué les parece una noticia de esa magnitud? No se parece nada a las noticias que escuchamos todos los días en la radio, en la televisión. O sea, ni en lo abarcante, ni en lo interesante, ni en lo importante, ni en nada se parece, ¿no? Porque este evangelio, esta noticia no tiene dimensión, ¿sí? Es inmensurable, como tal es el amor de nuestro Dios. Inmensurable quiere decir que no lo podemos medir, no podemos medirlo. No podemos decir mide tantos kilómetros, tanto, no. Entonces, todo esto es parte de ese mensaje, de esa buena noticia. Somos justificados gratuitamente, ¿por qué? Por la gracia, ya lo dijimos, ¿sí? Romanos, en el capítulo 3, ahí viene todas estas declaraciones. En el verso 24, esto es gratis. Yo puedo ser justificado, es decir, anoche oíamos algo de esto de la justificación. Y ser justificados quiere decir que somos perdonados, pero no quiere decir que, ¿cómo les diré? Somos perdonados por nuestra transgresión, pero esa transgresión existe, o sea, tiene que ser liquidada, tiene que ser borrada, y eso no hay ningún medio de hacerlo para entonces, porque yo sigo siendo culpable, ¿sí? Hasta que Cristo no me justifique, pero me va a justificar en la medida que yo acepte eh, que es gratis esa salvación y que yo lo crea y que viva de acuerdo a esa promesa, ¿sí? Entonces, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Verso 25, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús. O sea, sin Jesús seguimos siendo que eh, eh, seguimos teniendo esa carga de nuestros errores, nuestros pecados, sí, cometidos desde toda nuestra vida. Así es que entre más viejitos, pues más pecadores, ¿verdad? Dice, la gracia justifica a quien acepte pues a Jesús. Pero ¿cómo lo acepta? Por fe simplemente, o sea, creyéndolo. Dios mostró su amor con nosotros cuando aún éramos pecadores. O sea, Dios no nos ama porque ya no queremos ser pecadores o porque ya pecamos menos o porque estamos en proceso de rehabilitar nuestra vida espiritual. No nos ama por eso. Él nos ama desde antes de que nosotros decidiéramos que seguir. Y tan es así que es por eso que ahora usted y yo le estamos conociendo, porque el amor de Jesús nos condujo a, a, a este proceso, ¿no? Entonces, el significado del Evangelio es muy extenso, pero sin duda que va unido, va de la mano de la gracia divina, es decir, del regalo divino. Evangelio de regalo, de gracia. Bien, vamos a ver la siguiente. Y ese Evangelio de gracia, de esperanza, también lo estudiamos en la semana, que es un evangelio de qué dimensiones, eterno. Y lo eterno se puede medir. Por ejemplo, Dios es eterno. Usted y yo no somos eternos aquí en la tierra. Tenemos un principio y un fin. Es decir, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Aunque ahora ya no se reproducen muchos, ¿ya? Porque dicen que ya no hay que tener familias, ¿ya? Pero bueno, pero es lo más común. Y el hombre al fin muere, nace, crece, se reproduce y muere. Es un ciclo, ¿sí? Pero tiene principio y fin. Pero el Evangelio no, porque el Evangelio es, como dice el Señor, es eterno. Y este Evangelio eterno es el que debemos de enseñarle a la gente, al mundo. Dice aquí, 2 de Timoteo 1:9, Dios nos salvó y nos llamó a una ¿qué? Vida santa.
no porque nuestras propias obras, es decir, nos llamó a ser santos, apartados para Él, no por lo bien o mal que hacemos las cosas, nuestro trabajo, nuestra obra, sino por su propia determinación y gracia. O sea, Dios nos llamó no porque yo lo merecía ni usted, nos llamó porque Él así lo determinó, así quiso, y por gracia, por amor, y nos concedió este favor por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero aquí lo interesante es que desde cuándo nos otorgó esa gracia y desde cuándo determinó esta justificación, esta salvación para nosotros. ¿Desde cuándo? Dice aquí, antes del comienzo de quién? Del tiempo. ¿Y cuándo es antes del comienzo del tiempo? Nosotros sabemos cuándo fue el comienzo de la nación de Israel, no sabemos cuándo fue el comienzo del reinado del rey David, sabemos cuándo fue el comienzo de la era cristiana, sabemos aproximadamente cuándo fue el comienzo eh, de, de la, ¿cómo diríamos?, de la desobediencia de Adán y Eva hasta el tiempo de Cristo, sabemos cuándo, en qué años más o menos nació Noé, el diluvio, pero no sabemos cuándo qué, el momento en que Cristo nos concedió este favor, porque dice que fue antes del comienzo del tiempo. ¿De cuál tiempo? De todos los tiempos. Por eso se llama que eterno, eterno, porque es una noticia que ya estaba puesta antes de que la humanidad existiera. Por eso dice aquí una pregunta, ¿por qué eterno? Dice, porque fue anunciado a Adán y a Eva inmediatamente que después del pecado, dándonos la esperanza de la redención. Ahí fue anunciado, ¿sí? Adán y Eva. Pero en realidad, ¿cuándo fue planeado? Antes del tiempo. Por eso le llamamos, Dios le llama evangelio eterno. O sea, no tiene una fecha de inicio. Dice, no fue un plan que Dios se sacó de la manga en el momento que Adán y Eva cayeron en pecado. No fue un plan de ese momento. Dios creó a Adán y a Eva y a nosotros nos creó libres para que nosotros lo obedeciésemos, le amásemos y estuviésemos mm, repasando esto que estamos viendo ahorita sin obligación. Es decir, Dios nos dio la libertad de decidir nosotros si aceptamos esa gracia, ese evangelio, esa noticia, si lo creemos, no lo creemos. Si decidimos obedecer o desobedecer, Dios nos dio esa libertad. Pero Dios, como Dios sabía que, porque Él sabe todas las cosas, sabía que era un riesgo de que los seres creados nos pudiésemos rebelar contra Dios en algún momento. Y es por eso que Dios, ¿sí? Antes de que ningún ser existiese, ni siquiera los ángeles, antes de que existiesen, ya había planeado que una forma de redimir a aquellos, ¿sí?, que arrepentidos después de haber caído deseasen volver a amarlo de nuevo. Y los ángeles del cielo, acuérdense que unos de ellos escogieron rebelarse contra Dios, contra el trono de Dios, y siguieron al mentiroso, a Satanás, al que levantó en armas y en rebelión a la tercera parte de los ángeles creados en el cielo. Pero dos terceras partes que decidieron seguir firmes, siguiendo y alabando a Dios y creyendo que era un Dios justo, ¿sí? Así es que ellos pues no hicieron uso de qué, de este evangelio eterno, de esta redención, porque ellos no cayeron. Y los que cayeron junto con Satanás, ellos decidieron que jamás iban a aceptar el sacrificio de Cristo. Porque para empezar, Satanás se cree superior a quién?
a Jesús, aunque él sabe que no lo es, pero así no se lo hace saber a sus ángeles, a él mismo se autoengaña y a nosotros también. Y engañó a Adán y Eva. Entonces, este evangelio, esta noticia, se le anunció a Adán y a Eva después de que cayeron. Y se le llama Evangelio Eterno porque se ideó antes de que el tiempo existiese. Y apunta hasta cuándo? Hasta hacia un futuro eterno. Es decir, esta noticia siempre la vamos a tener presente. Eh, todos los seres creados la tienen, la conocen, esta noticia, porque se creó desde antes de que se creara el tiempo. Pero vamos a tener eh, remembranzas en nuestra mente de ese evangelio por siempre. Cuando vayamos al cielo, siempre nos vamos a acordar que Cristo salvó a la humanidad, siempre. Esta noticia es eterna, por eso se le llama eterna. Apunta hacia un futuro también eterno. Siguiente. Entonces, hay un ángel con un propósito. Ángel dijimos que significa mensajero, ¿sí? ¿Qué dijimos? No recuerdo ya si lo dije o no. Ángel, el ángel es un mensajero. El evangelio es un mensaje. ¿Un qué? Es una noticia que un mensajero va a dar. Bueno, este ángel mensajero que le reveló todo a Juan y a los profetas, todos los mensajes que fueron revelados por medio de los mensajeros de Dios, es decir, los ángeles, porque una ángel quiere decir mensajero, al servicio de Dios. Pero también le podemos llamar ángel a todos los mensajeros de Dios, aunque no sean seres celestiales. Es decir, los profetas bíblicos fueron ángeles. En otras palabras, fueron ¿qué? Mensajeros, porque ángel significa mensajero. Evangelio significa noticia, nueva noticia o buena noticia. ¿Sí? Entonces, ese ángel, ese mensajero, dice que eh, llevó este evangelio para predicarlo a quién? A los moradores de la tierra, a todos. Ya vimos, a toda nación, ¿sí? A toda tribu, a toda lengua, a todos los idiomas, a todos los tribus también, a los grupos étnicos, etcétera, ¿sí? Este evangelio dice aquí, dice, al resucitar Jesús, le encargó a quién? A sus discípulos que predicasen ese evangelio. ¿A quién? A toda la nación. Eso lo hizo antes de irse al cielo, después de haber resucitado. Les aseguró que la semilla que él había sembrado allí con ellos, eh, esa semilla del evangelio crecería. Es decir, esa noticia iba a ir abarcando y sin los medios de comunicación que tenemos ahora. Y abarcaría hasta lo último de la tierra. Y ahora hemos llegado al tiempo en que nuestros medios de comunicación, la tecnología, el internet, todo, pues ahorita sin duda este mensaje prácticamente ya llegó a que a todos los rincones del mundo, porque se está predicando por medio de qué? Del ángel, es decir, del mensajero. Y ese mensajero sí, simboliza a quién. En un principio, a los 12 apóstoles, a los 120, más los 3,000, más los 5,000 que se convirtieron. Es decir, a toda la iglesia cristiana alrededor del mundo, ellos son ese ángel que tiene que predicar, que empezó a predicar esa buena noticia, porque fueron los mensajeros. Pero ellos ya no están, murieron y continuaron. Continuó Martín Lutero, continuó los pioneros de la Iglesia Adventista, continuaron aquellos grandes predicadores de la Reforma, que los valdenses, que los primeros cristianos de esta nueva era cristiana, los antidiluvianos también predicaron este evangelio, porque es un evangelio que eterno. Lo predicó Noé, lo predicó. Es más, lo predicó Enoc. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas
el séptimo, el de la séptima generación desde Adán, el séptimo de Adán fue Noé, digo, perdón, Enoc. Él predicó, dice, Cristo, el Salvador del mundo, viene con sus miles de millares descendiendo a la tierra para llevar a su pueblo a vivir por la eternidad. Entonces, es decir, por eso se llama eterno, porque este evangelio no solamente lo predicaron los apóstoles, ese ángel simboliza todos los que han anunciado esto. Pero el mayor énfasis a este mensaje se le tenía que dar en el último ¿qué? En los últimos tiempos, es decir, justamente antes de que venga Jesús, se tiene que intensificar este mensaje. Y yo creo que Dios permitió el avance de la tecnología, y sinceramente así lo creo, porque pareciera que somos tan flojos que nunca hubiésemos acabado de dar este mensaje sin los medios de comunicación que tenemos ahora. Es que Dios por alguna razón, aunque el enemigo de Dios ha hecho mal uso y nos lo ha inculcado el uso del Internet, Dios también lo está usando para predicar el Evangelio. En estos últimos días, nosotros somos esos herederos de esta misión que empezaron los apóstoles o que empezó Adán y Eva o que siguió Enoch, continuó Noé, etcétera. Nosotros somos los herederos y más específicamente la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque se denomina adventista y adventista quiere decir que esa iglesia en su, uno de sus dos eh, distintivos es predicar el advenimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a cumplir esa misión. ¿Cómo? A lo mejor alguien se está ya imaginando, pues ir casa por casa, por todo el fraccionamiento fulano de tal, y el que sigue, el que sigue. Bueno, ese es un método. Pero ese método no abarca mucho territorio, mucha gente. Es que Dios tiene mil formas de enseñarnos cómo dar este mensaje. Esto requiere un compromiso más allá de nuestros intereses. Eso requiere un compromiso más allá de nuestros intereses. Sobre diríamos, esa responsabilidad, entonces, pues la menos gente, al menos a través mío como mensajero, menos gente va a conocer a Jesús, menos gente va a tener esperanza, menos gente va a aceptar ese regalo, esa gracia. Es que si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, y no tenemos que ir al África ni a la India, si tú en tu área de trabajo tú tienes un grupito de tus allegados ahí que son 15, pues esos 15 deben de conocer. Se dice fácil, la que sigue, se dice fácil, pero se dice fácil y lo es con la presencia de Jesús en nosotros. Se ve difícil y se torna pesado porque quizá yo no siento que estoy siendo apoyado. Y ahí sí, pues tengo razón, no voy a lograr nada. Es el trabajo del Espíritu Santo en mí el que me impulsa y me lleva y me hace planear y ejecutar estrategias para dar este mensaje. Es que sin duda necesitamos la presencia de Dios en nosotros para dar este mensaje. Porque aquí dice que es urgente y necesario. Dice, es necesario que profetices una vez, otra vez y otra vez. ¿Sobre qué? Muchos pueblos, naciones, lenguas. Acuérdense que la iglesia adventista nace en los 1800, ¿sí? 60 y tantos. Bueno, antes, la iglesia adventista del séptimo día, pero la iglesia adventista desde antes, desde aquel gran eh, mensaje que empezó a darse a toda nación, tribu, lengua, pero que tuvo mal interpretada la profecía y aquellos nuestros ancestros de la iglesia creyeron que Jesús venía en 1844, pero
En realidad, en esa fecha fue cuando Jesús entró al lugar santísimo. Pero como no vino Jesús, ellos decían que la tierra iba a ser purificada y que Jesús venía en ese año y no vino, porque en realidad este, eh, la profecía estaba diciendo que el santuario que iba a ser purificado era el santuario del cielo, purificado de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Y entonces ellos se desanimaron tanto que como que querían dejar de predicar, pero aquí, ¿qué les dice Dios? Esta va directamente a nuestros eh, evangelistas de ese tiempo. Es necesario que profetices otra vez. O sea, y entonces nace la iglesia adventista y ahora nos toca a nosotros esa responsabilidad. Ya se profetizó, se predicó mucho de la segunda venida de Cristo en esos años, pero dice, Dios nos dice ahora nosotros también, profetiza otra vez. ¿Sobre quién? Sobre todo Durango, todo México, toda América, toda Oceanía, toda Europa, etcétera. Para todo rincón donde haya un ser humano. Estaba oyendo por ahí alguna estadística y parece que somos, no estoy exactamente seguro de las cifras, pero somos alrededor de 130 países, de los cuales 130 y tantos países, de los cuales en 115 hay presencia adventista. Estamos hablando de presencia adventista, pero de que conozcan esto, este mensaje, yo en lo personal quiero creer que es en todo el mundo que la gente sabe de esta noticia. Solamente que nosotros tenemos que ir y explicarla bien para que se afiancen en ese, ¿qué diríamos? En esa fe. No quiere decir, cuando yo digo que ya conocen, no quiero decir que todos la aceptaron, ¿eh? Eso es diferente. Porque, por ejemplo, si usted le lleva este evangelio, esta noticia a toda su colonia, vamos a suponer que son 2,000 gentes los de su colonia, usted ya se los llevó a todo, hasta cuando hay niños, y usted dice, ah, pues ya toda esta colonia ya tiene el mensaje, sí, todos tienen el mensaje, pero ¿cuántos aceptaron el mensaje? 500 nada más de los 2,000. Ah, entonces, tu responsabilidad, mi responsabilidad es llevar el mensaje. Mi responsabilidad y la suya no es convencerlos, no es hacerlos que la acepten, es simplemente llevar el mensaje, así, de sencillo y de difícil cuando lo queremos hacer por nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Pero que lo acepten, pues no sabemos cuántos de esos que tú les has hablado, a lo mejor de momento no lo aceptaron, pero más adelante lo van a aceptar. Eso sí, es trabajo de quién, de Dios, del Espíritu Santo. Ahí ya no nos metemos para. Entonces es necesario que sigamos profetizando una y otra vez, ¿sí? Porque tú y yo somos ese que remanente, ¿sí? Ese que sufrió ese gran chasco en aquel tiempo, nosotros somos todavía más remanente porque nosotros descendemos de quién, de ellos, ¿sí? Y deberíamos de predicar todo esto a todo el mundo porque a nosotros nos tocó ese paquete, diríamos, nos tocó esa responsabilidad, ¿sí? La primera parte se cumplió en 1844, ya vimos en ese movimiento. La segunda parte comenzó a cumplirse a partir de 1874, cuando se mandó el primer misionero a Europa, a Andrews, John N. Andrews, ¿verdad? Ahí empezó, ese fue el primer mensajero que llevó ese mensaje. Pero estamos en el 2023 y bueno, a nosotros nos tocó vivir en este año, así es que nosotros nos tocó esa tarea de continuar, ¿sí? Él dejó todo para ir a un lugar desconocido, es decir, él hasta falleció a causa de una enfermedad que contrajo y andando por allá, pero lo hizo por amor, ¿verdad? Por amor a Dios y por amor a aquellos que iban a recibir el mensaje. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros vamos a lo mejor no necesitamos ir a terrenos desconocidos, vamos a empezar por los terrenos conocidos, ¿sí? Él fue a Europa, no conocía. A mí me gustaría ir a Europa, y creo que a todos, pero seguro nos gustaría ir a conocer y a vacacionar.
Pero para predicar no necesitamos ir hasta allá. Tenemos amigos, familia, compañeros de trabajo, de escuela, eh, tenemos el barrio, tenemos nuestra ciudad, tenemos, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos, el terreno está. Si tenemos la oportunidad de ir por allá muy lejos algún día, pues hagámoslo también. Es decir, son personas que también están necesitando a Jesús. Pero empecemos con nuestro entorno, ¿sí? Porque si no lo hacemos con los que viven cerquita de nosotros, eh, mucho menos con los que están muy lejos y menos si no tenemos dinero, porque pues jamás vamos a ir, ¿no? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué parte, decía una pregunta al final, qué parte desempeño yo en esa misión? ¿Cuál es la parte mía? Dice aquí este texto, le damos atrás, si estamos bien, no se nos pasó ninguna. No, estamos bien, sí. Este mensaje que viene aquí, porque también es un mensaje, una noticia para nosotros. Dice, está en palabras de vida del gran maestro. Dice, es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Decía la pregunta anterior que cuál es nuestro papel en esta misión, en este evangelio eterno, en dar a conocer esto. Para empezar, dice, es un privilegio. A veces nosotros nos creemos mucho cuando llevamos una noticia, no sé, de la noticia, por ejemplo, no sé, de que algún enfermo mejoró, la buena noticia de que eh, te van a dar un buen trabajo, la buena noticia de que van a hacer un bebé en tu familia, la buena noticia, no sé, hay muchas buenas noticias. Y nos sentimos como bien cuando damos esas buenas noticias. Pero creo que ninguna noticia, por muy buena que nos parezca hablando humanamente, se compara o tiene la magnitud de esta noticia. Así es que cuando tú y yo nos decidamos a compartir esta noticia, pues no tiene ¿qué diríamos? No tiene medido, es un privilegio, dice, como dice, nos encarga esto, sin duda que debe y a lo mejor usted ya lo ha experimentado, la noticia de esto, Evangelio Eterno, la verdad que se siente bien, pero aquí lo importante es cada cuándo damos esa noticia, o se nos van las oportunidades, o hace 2 años que ya no le doy el mensaje a nadie, no sé, etc. Entonces, no hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que Cristo quiera que la gente conozca más que su espíritu y su carácter. ¿Y eso quién lo va a enseñar? Nosotros, porque nosotros por eso fuimos llamados también a imitar su carácter, ¿sí? A dar testimonio de que lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. Y eso le agrada, dice que no hay nada que le agrade tanto a Dios. No hay nada que el mundo necesite tanto como que la manifestación de amor. Ahorita que estamos del amor del Salvador a la humanidad, ahorita que decimos, no, es que Dios no nos quiere y Dios se olvida, y que los crímenes, y que la carestía, y que la enfermedad, y que la pandemia, y que puras malas noticias. Esta es una que buena noticia. Si esta noticia la diera Televisa, TV Azteca, no sé, las grandes cadenas noticieras, CNN, etcétera, imaginan qué rápido que abarcaría todo el mundo. Sin embargo, sí se está dando esta noticia, pero nosotros tenemos que empezar en nuestro medio, porque acuérdense que no todo el mundo tampoco ve noticias, ¿sí? Nos gusta ver otras cosas. Todo el cielo está esperando que haya canales o personas o medios
de comunicación por los cuales pueda derramarse el aceite santo para que la gente, para que la gente sienta ese gozo, esa bendición, los seres humanos. Eh, Conocemos gente que ha recibido a Dios con una alegría inmensa y más cuando se le recibe en momentos de grande necesidad. Y creo que ahorita estamos viviendo momentos de grande necesidad de todas, de todos los tipos, ¿sí? De salud, económicas, de seguridad, de etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a participar nosotros en esta grande tarea. Eh, ¿Qué método? Bueno, esa es otra cosa, es otra cuestión. El método según los dones que Dios le haya dado a usted. Nosotros somos una iglesia, pertenecemos a una iglesia. Finalmente dice aquí este mensaje, dice, la iglesia entera obrando o trabajando como una unidad. No dice que todos trabajando iguales, dice unidos, no iguales. Porque si usted sabe tocar puertas, a lo mejor yo no sé, a lo mejor usted da el mensaje por medio de la música del canto y yo no sé cantar ni sé tocar un instrumento. A lo mejor usted lo da porque es un buen predicador, pero yo no soy un buen predicador. A lo mejor usted sabe dar estudios bíblicos, pero yo no sé dar estudios bíblicos. Yo sé cantar, etcétera. Entonces, vamos a dar este evangelio eterno, vamos a compartirlo con la humanidad hasta lo último de la tierra, empezando por los que tenemos cerca, por medio de los dones que Dios me ha dado. Somos una iglesia, acuérdense que una iglesia se compone de qué? De manos, pies, ojos. No todos somos ojos, no todos somos pies, no todos somos predicadores, no todos somos cantantes, no somos, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, la iglesia entera obrando como una unidad, ¿sí? Combinándose, se tiene que combinar cada quien sus habilidades diferentes, en unión perfecta. Ha de ser una agencia misionera, viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Usted no se sienta mal si usted el sábado pasado lo invitaron a tocar puertas y se tuvo que esconder porque pues no se siente, no siente que eso no es lo suyo. O entonces pídale a Dios que le ayude a descubrir de qué forma usted puede compartir este mensaje. Que Dios los bendiga y que tengan le damos finalmente, para estar seguros que fue la última, si nos quedaba, si él fue la última, este, no me resta más que desearles feliz sábado y que Dios los bendiga en cada una de sus necesidades, pero también esta es una necesidad mía, porque es una necesidad y un privilegio trabajar para Dios. Entonces, que esta necesidad también sea eh, cubierta por medio del Espíritu Santo en mí, para para que Dios cubra las necesidades de aquellos con los que vamos a ir a llevarles el mensaje del Evangelio eterno. Feliz sábado para todos.